Bienvenidos una vez más aquí a su estación, la Radio Purépecha, transmitiendo desde Los Ángeles, California, promoviendo la cultura musical purépecha en todos sus estilos. Never
te bueno desmarrat kosasani Ane weke sina shokanan taki Kagishin boshina puro kawita chamja Bachita shura kushi, venga tu mina mine bukanja, cuanto más uchaya, mapala mi kotka.
means that you're likely... You'll be amazed at how many business miles you are actually driving. What? Pichuca turquine, escuche comadre, hasta Guarico Jambel. Yo pensarín, comadre Ángela, Tuquiquiqui, Guarara, Guaraparinis, Guandacaranche, que escuchar estilla, y que descure piche. Angelita, sexisa pichuca turquine, escuche comadre, hasta Guarico Jambel. Yo pensarín, comadre Ángela, Tuquiquiqui, Guarara, Guaraparinis, Guandacaranche, que escuchar estilla, y que descure piche. Comadre Ángela Turia, cinco y para cinco casi guasi coricachi compadre José cero cuspera. Ascuraxi, comadre Ángela Cuguaraqui, Niquingonia, Guaraparinis, Guandacaranche, que escuchar estilla, y que descure piche. Comadre Ángela Turia, cinco y para cinco casi guasi coricachi compadre José cero cuspera. Ascuraxi, comadre Ángela Cuguaraqui, Niquingonia, Guaraparinis, Guandacaranche, que escuchar estilla, y que descure piche. Angelita, sexisa pichuca turquine, escuche comadre, hasta Guarico Jambel. Yo pensarín, comadre Ángela, Tuquiquiqui, Guarara, Guaraparinis, Guandacaranche, que escuchar estilla, y quien descure piche. Comadre Ángela Turia, cinco y cuaracilla, casi guasi cuaricachi, compadre José, cero cuspera. Ascuraxi, comadre Ángela Cuguaraqui, Niquingonia, Guaraparinis, Guandacaranche, que escuchar estilla, y quien descure piche. Ihindes pureche kaskuk kurachasune ishu kananin de kirs internet imbo. Pues el tema que me trajo aquí es justamente el trabajo que vengo realizando pues ya desde hace 2 años más o menos sobre declaratorias de patrimonio inmaterial por la UNESCO. No sé si ustedes conocen o han escuchado cuando alguna expresión cultural mexicana se declara patrimonio inmaterial de la UNESCO. No sé si han escuchado, por ejemplo, que el Día de Muertos es considerado un patrimonio inmaterial de la humanidad, que el mariachi fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad, que la comida mexicana, como el paradigma michoacano, fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad, y otras fiestas como la fiesta de Parachicos en Chiapas, así como lo que vengo aquí a platicarles, que es lo de la pirecua, que es el canto tradicional de los purépechas en la meseta purépecha en Michoacán. Estas declaratorias que ha hecho la UNESCO en sí responden a una
a un acuerdo que se hizo en 2003, lo que se llama la Convención 2003, donde distintos países, principalmente de Latinoamérica, presionaron para que se reconociera no solo aquello que se considera el patrimonio material, como monumentos, como pirámides, como otro tipo de espacios, ¿no?, que refieren hacia una cierta materialidad, ¿sí?, sino también se hizo mucha presión, y entre ellos estuvo México, para que se reconociera aquellas prácticas como la música, como las danzas, como la comida, que no tienen en sí, o que se considera que no tienen una base material. Claro que la tienen, pero en sí encierran o forman parte de una cosmovisión, de una forma de entender el mundo y de los significados que esas prácticas tienen, ¿sí? Dado los procesos de globalización, de pobreza o de migración, ¿no?, muchas de estas prácticas empiezan a entrar en riesgo, empiezan a transformarse radicalmente. Empezamos a comer hamburguesas, empezamos a comer pizzas, empezamos a tomar muchísimo refresco en este país, ¿verdad? Sí, pura comida chatarra, pero que no solo daña nuestro cuerpo, sino que también una economía, y también forma parte de otra cosmovisión, de otra forma de entender el mundo, ¿sí? Es comida industrializada al final, ¿no? Y aquí lo que se ha peleado es porque esas prácticas... Mundopurepecha.com informa. Gran simpatía ha causado en redes sociales el lanzamiento de una aplicación para aprender la lengua purépecha. Los usuarios recorren un pueblo en el que pueden visitar diferentes lugares para habituarse con la lengua originaria, por lo que se trata de una innovación al alcance de quienes tienen acceso a medios digitales. Un conjunto de desarrolladoras de tecnología llamado Grupo NU, junto con el Centro Cultural España, presentaron la aplicación. Mar Fuentes Lenin, directora de arte de Manubo y quien dirige la desarrolladora de nombre El Gabinete, detalló que la aplicación es totalmente hecha en lengua purépecha. El Home es un mapa de un pequeño pueblo donde tú puedes, a través de un anfitrión que es un niño, visitar diferentes lugares como el mercado, donde se tiene la oportunidad de aprender en purépecha el nombre de alguna fruta o verdura, mencionó. Fuentes Lenin explicó que la aplicación Vamos a aprender purépecha promueve una navegación en lo cotidiano de la lengua purépecha. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí transmitiendo desde la cabina en Los Ángeles, California, donde tenemos una temperatura de 75 grados, una humedad de 47 y pues son las 4 de la tarde con 19 segundos y tenemos en línea nada más y nada menos que al señor Paco Moreno, de los organizadores de la... ¿De qué es, Paco, la organización? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Freddy. Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan en todo el mundo a través de este radio tan padre que tienes, Freddy, que es, pues hay que promover nuestra cultura purépecha. Y fíjate que nosotros somos parte de una organización, de una federación de michoacanos aquí en California, que se llama FECADEMI, Federación de Clubes y Asociaciones de Michoacanos, que tenemos paisanos, amigos, miembros de nuestra organización en California, en Arizona, en Nevada, en Kentucky, en Arkansas, gente por allá de Cherán, amigos de nosotros que están por allá en Cherán y en otras partes del mundo. Y pues estamos aquí muy contentos de estar en esta entrevista contigo, Fred. Pues nos damos cuenta que se aproxima el festival, el evento en grande, que es el Festival Purépecha Michoacano. ¿Cuándo comenzó este festival? Sí, mira, este Festival Purépecha Michoacano lo iniciamos en el 2005, fue el primero aquí en Los Ángeles. Pues justamente lo empezamos muy humildemente, como es hasta ahorita, ¿verdad? Pero pues ya lo hemos crecido. En ese tiempo lo hacíamos allá en la Placita Olvera, en una situación pues muy
muy primaria. Nos apoyó mucho la embajadora Marta Luna, que en ese tiempo estaba aquí de cónsul de México en Los Ángeles, y pues fue cuando empezó más o menos 2002, 2003, empezamos los michoacanos aquí en Los Ángeles a organizarnos ya como una organización unificada, y de este esfuerzo, pues no nada más de política, sino de cultura también, surge este festival. Este festival ya tenemos años haciéndolo. Con el transcurso del tiempo, Freddy, hemos tenido pues muchas buenas experiencias en cuestión de gente que se ha acercado. Pues hemos traído a grandes celebridades de Michoacán, de otras partes de México, y tenemos el orgullo, Freddy, de haber traído a la Orquesta Sinfónica de Michoacán en 4 conciertos, magnos conciertos aquí en el sur de California. 3 de ellos aquí en Los Ángeles y 1 en la ciudad de Coachella, y todos totalmente gratis, Freddy. Lo hicimos en parques públicos, o sea que acercando la cultura a nuestra comunidad latina, a nuestra comunidad hispana, Freddy. Pues estamos muy contentos de eso. Y me consta que eran llenos totales. Llenos totales, hemos tenido de verdad muy buena reacción de la gente, porque pues nuestra propuesta, Freddy, es justamente de llevar algo un poquito más allá, tener algo más organizado, ¿verdad? Y eso es justamente a lo que nos hemos dedicado. Sabemos que desgraciadamente tenemos muy poco apoyo de nuestro estado, de nuestro gobierno de Michoacán, y es por eso que hemos pues empezado estos festivales, más que nada pues, pidiendo apoyo de patrocinios, Freddy, patrocinios de empresas, de quien guste de poner un puesto aquí, de comida, de esto, de aquello, pero la idea es no dejar este compromiso que tenemos con nuestra comunidad, de traerles música michoacana, pirecuas, danzas, y no nada más de Michoacán, sino de otras partes de México y del mundo, porque hemos tenido gente también de Perú, de Bolivia, que vienen a interactuar con nuestra cultura. Entonces, estamos muy contentos, y pues justamente mañana empezamos, Freddy, este festival de este año. Tengo entendido que años anteriores han venido como los Erandi, Pindecuecha y más grupos folclóricos. Este año, ¿a quién esperamos aquí en Los Ángeles? Bueno, este año, Freddy, se nos dificultó un poquito el arribo de grupos traídos de Michoacán de música. Vienen más que nada danzantes, vienen un grupo de los Reyes, de jóvenes que bailan tan bonito, bailan buenos bailadores, de verdad me da mucho gusto que vengan estos muchachos para acá, porque realmente pues traen, ellos son de ahí de la meseta, se llama Ambaki Tihuararicha, o pues tú podrás decir buenos bailadores, sí, o buenos bailarines, o algo así, Ambaki Tihuararicha. Sí. Ellos son de los Reyes Michoacán. Traemos a grupos locales también aquí, bastantes grupos locales, y también vamos a tener acá de la zona del Bajío, del occidente de Michoacán, de Zaguayo, los tlahualiles, pues esas máscaras gigantes que danzan, y muchos otros grupos de folclóricos que ya pues tienen raíces aquí en el sur de California. Y fíjate, Freddy, una cosa que te quiero comentar es de que anda una buena onda entre la muchachada, más que nada mexicoamericana, de que se han invocado en los bailes folclóricos mexicanos. O sea que tenemos una gran cantidad de muchachos y muchachas que, aunque no hablan bien español, vieras qué bien bailan, mano. Y de verdad que le echan unas ganas tremendas, y nos da mucho gusto tener ese talento ya mexicoamericano, que hablan, algunos de ellos ya no hablan español, hablan inglés y purépecha, pero no hablan ya el español, porque ya crecieron acá y sus papás hablan purépecha. Yo creo que eso te tocó allá donde estabas viviendo anteriormente, allá en el norte, Freddy. Sí, en Portland nos pasaba eso de que les hablábamos a los niños en español y decían, ¿what?
no hablaban español, solamente inglés y purépecha. Y ese es uno de los comentarios que pues ahorita en cabina nosotros, cambiándome un poquito del tema, tenemos aquí dos locutoras que nos están ayudando y pues ellas predominan más con el inglés y el español y pues el purépecha un poquito. Entonces ya he habido comentarios de que se debe transmitir en purépecha, pero les digo, es que acá en Los Ángeles el idioma que predomina es el inglés y ellos son nacidos de este lado y el español pues también lo hablan y están tratando de hablar el purépecha. Y además no solamente se habla el inglés, en Estados Unidos se habla el chino, el japonés, el coreano, todos los idiomas asiáticos y todos los indígenas se encuentran aquí de toda Latinoamérica. Aquí hay muchos idiomas, pero ahorita nos enfocamos primeramente en el español, el inglés y el purépecha. Así es, efectivamente, bien lo dices, Tony. Y mira, y se me hace que somos los primeros en transmitir en inglés. Como tú verás, hay muchos hijos de purépechas nacidos aquí y que igualmente se sienten orgullosos con el idioma inglés. Hasta más aman a su camiseta, ¿no? Porque en inglés ellos se entienden perfectamente y piden hasta sus pirecuas en inglés. Sí. Pues, sí lo dices, efectivamente lo dices muy bien y fíjate que también a nosotros nos da mucho gusto de que también ya tenemos bastantes músicos de pirecuas, pues tú los conoces más que yo, Freddy, ¿verdad? Que han crecido ya en el amparo pues de principalmente de no poder viajar muchos a Michoacán o a nuestro país, pues aquí han hecho ya sus grupos. Tenemos mucho de Tierra Caliente por allá de la meseta, que viven aquí en California y son muy buenos pireris. Entonces pues nos da mucho gusto que a pesar de que se nos dificulta traer por cuestiones de visas a músicos y grupos de allá, pues que aquí tengamos ese gran matorral esa gran beta de artistas michoacanos que le echan bonito, cantan bonito, tocan guitarra bonito y de verdad que nos da mucho gusto, Freddy. Pues ese es uno de nuestros objetivos a futuro de enseñar música, este va a ser el propósito de nuestra radio, organizar comunidades y yo directamente ofrecerme a darles clases para organizar orquestas, pireris y bandas. Porque como tú lo dices, es muy difícil traer de allá para acá y nosotros para ir para allá pues es muy difícil y realmente por nosotros. Y yo pienso que acá en Estados Unidos estamos nosotros rescatando más nuestra cultura porque si bien lo sabes, aquí cada evento que se hace, por ejemplo, estamos invitados para los de Tanaco para el día 12 de noviembre, estamos invitados para los de Turico el 27 de noviembre y para varias comunidades. Ellos lo que buscan son los sones originales purépecha. Sí. Y buscan y inmediatamente se visten como es allá, con su tachitacua, con su tachupa, con sus guanengos o sus uchacucatas. Entonces se me hace que nosotros acá de este lado estamos resistiendo a la muerte de nuestra cultura purépecha más que en nuestras propias tierras, y eso pues nos llena de orgullo porque son gente, niños y niñas nacidas de este lado y que van junto de la mano con nosotros, con nuestra cultura purépecha. Sí, fíjate, Freddy, te digo algo. Te voy a ser sincero, y yo trabajo con comunidades casi siempre. O sea, mi trabajo, que justamente yo hice mi trabajo a la medida, gracias a Dios. Dios me dio ese gusto de tener un trabajo que yo, de veras, me da mucho gusto estar en lo que hago porque yo lo creé. Haz de cuenta que me mandé a hacer un traje a mi medida y Dios me dio, y el trabajo me permitieron hacerlo. Y yo trabajo con comunidades en California y en muchas partes de Estados Unidos. Y me da tanto gusto ver que, por ejemplo, nosotros tenemos una comunidad oaxaqueña tan organizada aquí en California principalmente, en todo de norte a sur, de este a oeste, los oaxaqueños, y yo creo que sin ofender a ningún michoacano, ellos están todavía un poquito más allá que nosotros. Ellos han conservado todo, son tan orgullosos de sus raíces. A los niños desde chiquitos les enseñan el zapoteco, el idioma que ellos hablan, porque se hablan varios idiomas allá en Oaxaca, y de pronto crecen los niños y son músicos de viento. Aquí en Los Ángeles existen, Freddy, tú conoces infinidad de bandas oaxaqueñas de niños, de infantiles. Vamos a cualquier celebración oaxaqueña y tenemos niños bailando
la música del valle, sones del valle, y que esto para allá y para acá, y de verdad que ellos ya tienen sus tradiciones al 100, al 1000%. Y nosotros como michoacanos yo creo que le seguimos, somos los que le seguimos ahí el paso a los oaxaqueños. Pero de eso se trata, porque fíjate que una vez, y me imagino que tú lo estás diciendo constantemente en tu radio, una vez que los chicos, que los niños entienden los valores, que muchos dirán son primitivos o autóctonos, no, es lo mejor que puede existir cuando les brindamos nuestros valores de respeto a la familia, respeto a los adultos, del trabajo, sin parar, porque somos bien trabajadores, pero más que nada del respeto a cualquier ser humano y a los animales. Yo creo que esos valores se los inculcamos a nuestros hijos y son universales, Freddy, y hay que seguir propagándolos. Sí, eso es lo que a nosotros pues nos inculcaron siempre, respetar al mayor. Aunque dentro de la familia tenemos hermanos mayores, el que te lleva a la delantera por un año, a ese le merece respeto. Te imaginas de allí para adelante, o sea, el respeto es el que siempre ha predominado en nuestras comunidades. Ahora, como vemos la situación, precisamente es que se quiere perder nuestro respeto allá en nuestros pueblos de origen. Aquí nosotros, hace rato estaba hablando con un amigo de allá de la comunidad cerca, vecina de mi pueblo, y de eso se habla, de respetar a los líderes naturales, porque habemos líderes naturales. Hay gente que vino primero que otros, y ese primero se trajo a todos los demás. Vamos a hablar de la gente de Cocucho, se vino uno y se trajo casi todo el pueblo. Y esa persona que trajo es la que está involucrada y hay jóvenes ya ahora que ya se quieren brincar y ese es el problema que tenemos ahorita, y ya lo he mirado. Entonces hay que tratar de volver a platicar con ellos a través de diálogos, hacer clubes, hacer organizaciones, y decirles que por favor no se nos pierdan nuestras tradiciones precisamente de respeto, pirecuas, gastronomía. Es una cosa tan bonita, porque yo les digo, mira, acá en Estados Unidos los purépechas no existimos. Políticamente no existimos. Allá en nuestras comunidades tampoco existimos, porque no podemos salir, porque muchos somos ilegales y no podemos salir. ¿Dónde existimos? Ni allá ni aquí. Por eso yo pienso que debemos de darnos a conocer y poco a poco, pues, sacar nuestra cultura, como tú lo estás haciendo, Paco. Pues mira Freddy, me están ya llamando porque estamos armando justamente el festival y tengo un montón de gente aquí que me está esperando. Pero mire, yo quisiera invitarlos, Freddy, a través de tus micrófonos a nuestro evento Festival Purépecha Michoacano 2016. Está aquí en el 6662 Loveland Avenue en Bell Gardens, es el Parque de los Veteranos. Vamos a estar a partir de mañana 3 de la tarde hasta el domingo a las 10 de la noche. Son 4 tardes bellísimas en las cuales vamos a tener mucho folclor michoacano, vamos a tener varios pues ballet o varios grupos de viejitos, vamos a tener a los Cúrpites de San Juan Nuevo por ahí el sábado, vamos a tener artistas también de otros como son la banda Machos el sábado a las 8 de la noche, vamos a tener a un amigo, un compadre de nosotros él viene a cooperar, él no, incluso no nos está cobrando, pero él es una persona muy simpática y que les cae bien a todo el mundo. Él es un comediante, se llama El Costeño, Javier Carranza El Costeño, que él es de por allá de Guerrero, y lo vamos a tener justamente el domingo a las 8 de la noche. Mañana, jueves, tenemos la ceremonia del grito con todas las de la ley. Tenemos al cónsul general de México aquí en Los Ángeles, Carlos García de Alba, que se está estrenando nuevecito aquí en Los Ángeles. Y en fin, vamos a tener juegos para toda una feria, juegos mecánicos para los niños, vamos a tener caballitos ponis, vamos a tener pues cantantes, grupos, danzas, tenemos directamente de allá de Michoacán a Baki Tihuararicha de los Reyes, tenemos al grupo folclórico Quetzalí, grupo folclórico Faisán, el Torito de Petate de Morelia, que lo vamos a tener el domingo. Ese es el bueno, con todos el bueno. Ese es el bueno, porque me gustan las maringuías, porque salen muy exuberantes. Ándale, pues por ahí vamos a tener una banda que por ahí se me hace que tú vas a andar por ahí también. Y luego tenemos a los Tlahualiles de Zaguayo, tenemos a Charapan Baila, a nuestro amigo Roberto Magaña, que va a estar aquí también. Tenemos a un supergrupo Resplandor de México, que son unos mexicoamericanos, oh my god, buenísimos. Ballet folclórico Cielo Nuevo, unas señoras que también están ahí haciéndole. Acuarela
de rock latino, héroes de Hermanas Arteaga, de acá de Zacatecas, Conspiración Norteña, tenemos los Pasteles Verdes, tenemos a los Absons, Grupo Miramar, Sagitario, cantantes de Michoacán, mi sobrina Verónica Díaz y Víctor Guerrero. Tenemos a muchos cantantes, grupos de cumbia. Después de Mañana del Grito tenemos a nuestro paisano de Jiquilpan, Noé Sandoval y su mariachi Arriba México. Y el domingo a las 6 de la tarde tenemos una ceremonia, un reconocimiento, un tributo a nuestro queridísimo paisano Juan Gabriel, que se nos acaba de ir, en la voz de Vic Davey, que es un imitador de él, que muy respetuosamente lo hace. Entonces, invitamos a todos amigos de esta radio, aquí con Freddy, a que vengan a Fiestas Patrias del Grito, que es Festival Purépecha Michoacano 2016, y para más información, www.fiestaspatriasdelgrito.com, fiestaspatriasdelgrito.com. Ahí tienen toda la información y ahorita vamos a subir todo el programa, mi querido Freddy. Pues gracias, Paco, gracias por aceptar nuestra entrevista y pues primeramente Dios, ahí estaremos, porque ya dentro de la emoción que tengo ahorita ya me están dando ganas de bailar con todos esos grupos que mencionaste. Luego que no le sabes. Luego que no le sé, no tengo equilibrio.
Bienvenidos una vez más aquí a su estación, la Radio Purépecha, transmitiendo desde Los Ángeles, California, promoviendo la cultura musical purépecha en todos sus estilos. Shangawi, kuchita amiguito, no se vaya tú, tawashuninirania. Ukayakura, chichit nanueshes, yamin camber kuchumistia. A ver, ya nankir bien kunaria, neidina taskia, orandia kusur kwalatia tú. Bella sentado y mangir me llamunak yamin duryara tsintaskia Kuria kimbo kisarashun eskinimbo aporun tan pantalon yeren duten zapat maladuta kukarinia Marikwit pasariatia compañero ni sukshen hawaka watien pengak tsunga pono akambe Yami witsangir me yotas kuriam kasuri saraskia andia kuria perendicula Juro y perjuro no tarunga huiacan no ambaquitan distuisua Iskurjaras no más tan kirikun exituaritia oportunidad dirimpigua Tiendarin yandikura puror modelaranara Perkamapat menaria kimakamat jokulen Bentsiriziri kunaman espantaloni tarchanarania Kurandichka hermani kumekori kwakurin Legutkelata sendanya kanira rolarinia El norte es pura ilusión, yo ya lo viví. Se me hizo fácil decirle a mi vieja que mandaré a cada fin de semana muchos dólares. Tanim se mandurar y corro cajini, me ascuchin, guarimas niñeranches, hacha Dios ritini, me ascan, muchi burrito nande. Tanim se mandurar y corro cajini, me ascuchin, guarimas niñeranches, hacha Dios ritini, me ascan, muchi burrito nande. El norte es pura ilusión, yo ya lo viví. Se me hizo fácil decirle a mi vieja que mandaré a cada fin de semana muchos dólares. Tanim se
Ese hacha Dios ritini me ascan Indes pureche kaskuk kurachasune ishu kananin de kirs internet humbo. Beatricita para disura con indendumbi sapichito no indendumbi campasencia cucaris piama le tumendoria materonia sander huecasquia Shani mendormincito casmale Beatricita para disura con indendumbi sapichito no indendumbi campasencia cucaris piama le tumendoria materonia sander huecasquia Azuera Beatricita cajoya niantaña Jet comanjetris pacaras de kirpinandenta Cante tumbi canga hueson dice chepari Azuera Beatricita cajoya niantaña Jet comanjetris pacaras de kirpinandenta Cande tumbi canga hueson dice chepari Shani mendormincito casmale Beatricita para disura con indendumbi sapichito no indendumbi campasencia cucaris piama le tumendoria materonia sander huecasquia Azuera Beatricita cajoya niantaña Jet comanjetris pacaras de kirpinandenta Cande tumbi canga hueson dice chepari Azuera Beatricita cajoya niantaña Jet comanjetris pacaras de kirpinandenta Cande tumbi canga hueson dice chepari Indes, el Radio Purepecha, Los Ángeles, California Web. Kulacha Sine Manda Internet Tivo. Claro que sí, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas que están aquí el día de hoy sintonizándonos. Ya son las 4:52. Le voy a pedir a mi ingeniero, por favor, que si le presiona ahí está, ahora sí, ya me escucho. ¿Cómo estás, Vero? Muy buenas tardes a todos. Hoy es miércoles y como se dice, estamos en pleno ombligo de semana. Así que feliz miércoles para todos los que tienen fiesta este fin de semana que ya se aproxima. Bueno, el día de hoy tenemos a un invitado especial. Tenemos al gran Tata Freddy que nos está en cabina el día de hoy. Viene hoy para que le hagamos unas preguntas. ¿Cómo está? Bien, gracias por esa invitación. Ya tenía mucho que no las miraba. Pues ya hace mucho que no lo mirábamos aquí en cabina. Siempre se la pasaba afuera, por eso las no curandis tenían que venir. Entrábamos a cabina y está ocupado. Sí, pues tenía que atender otras cuestiones, porque ya sabes que esto de la radio absorbe bastante tiempo. Ya ves cuánto se tardó en dar comienzo, y aún así pues empezamos con problemas técnicos, y poco a poco se va asentando, y pues ya ahorita creo que ya lo estamos haciendo mejor, y pues esto nos da más libertad para pensar un poco más adelante. Como escucharon ya hace rato, pues ya tuvimos la entrevista ahí de Paco Moreno.
Por cierto, un saludo para el señor Francisco Moreno, que se tomó el tiempo de estar con nosotros aquí en cabina, con usted, estar presentando lo que es de la fiesta Purépecha, que se aproxima el fin de semana. Pero creo que lo más importante aquí se trata de salvar las culturas indígenas, Sí, pues es que, mira, nosotros nos conocemos entre nosotros los puré allá en Michoacán nada más, pero ya cuando sales a un país como Estados Unidos, aquí se encuentran todos los indígenas de Oaxaca, los de Guerrero, los del Estado de México, los del norte, los nativos de aquí, que son los Cherokee, los Apaches, de todos lados, los de Centroamérica. Entonces estamos en un lugar donde hay muchísima gente natural, originales de este continente. Pero nosotros queremos sobresalir con nuestra cultura. ¿Cómo? Enseñando nuestra música, enseñando nuestra indumentaria y enseñando nuestra gastronomía, que todo es rico. A ver, ¿a quién no le va a gustar un churipo con esas corundas? O a ver, ¿quién no le va a gustar? Como yo le decía hace rato a Paco Moreno, nosotros acá en Estados Unidos creo que nos resistimos a morir a nuestra cultura, porque acá se usa más todavía ya la indumentaria de la Taxchicua, la Taxchitacua y la... ¿Cómo se llama el delantal? Y ahí anoche, por cierto, estaba bien entretenida en el app que bajé en la tableta de mi hija, y no sabía que hasta la cuchara tenía su nombre. Sí, como si todo tiene su nombre. Se llama Tangaricua, ¿verdad? Primero es Taxchicua y luego es Taxchitacua. Y luego de la Taxchitacua viene enfrente, que es el delantal, que es la Tangaricua. Y luego también es la Uxchacucatá, ¿verdad? Uxchacucatá. Ajá, que es la camisa floreada, ¿verdad? Como el guanengo. Y déjame decirte, hay un detalle muy importante en la Taxchicua. Hay unas Taxchicuas comunes, pero las muchachas que querían presumir su caramucucatá, la caramucucatá es lo que sobresale abajo de la Taxchicua. Entonces es uno como así que como la nagua blanca, que le dicen. Sí, la nagua blanca, pero abajo tiene un bordado alrededor. Sí. Pero bien hecho. Y entonces la mujer que traía la mejor caramucucatá era la más mujer. Con razón tú tienes tantos de esos, ¿right? Las naguas blancas, diferentes colores, los piquitos. No, la caramucucatá. Es como el tejido, ¿right? Como de 2 pulgadas más o menos, así viene alrededor. Pero una pregunta, ¿por qué hay unos pueblos que no lo usan? Mira, es como todo, se va muriendo poco a poco. Nosotros los purépechas dominábamos parte de Colima, de Jalisco, de Guanajuato, del Estado de México y de Guerrero, era más extenso. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora es como pues ya se está haciendo más chiquito el lugar, porque alrededor ya se está muriendo, se muere todo. Entonces nosotros, como nos resistimos a morir, somos los que estamos poniendo pirecua, los que hablamos, los que todavía somos 300 y tantos mil purépechas todavía en la actualidad, que nos resistimos a los 500 años, cuando llegaron los españoles, más no sabemos cuántos años más atrás hablábamos nosotros nuestra lengua purépecha. Esta lengua no es inventada, esta lengua viene desde muchísimos miles de años. Wow, mira. Y además, déjate digo una cosa, el purépecha, como el náhuatl tiene parentesco con algunas similitudes lenguas de acá mismo, de Estados Unidos. Tiene parentesco con otras lenguas. Pero el purépecha, el náhuatl tiene parentesco allá también con los mayas. Tienen algunos préstamos entre ellos, pero el purépecha no tiene ningún parentesco con ninguna lengua de aquí de estas que te estoy mencionando. Dicen que tiene un parecido con el quechua que se habla allá en Centroamérica, dicen, ¿verdad? Esto es lo que yo puedo decirles sobre lo que es la indumentaria purépecha, que se ve ahora en cada fiesta, como ahora que los de Tanaco nos invitaron, pues lo primero que dicen, se llevan su indumentaria, ¿verdad? Y qué bonito se mira, porque
se exige una cosa con otra. Si tú vas a bailar sones, vas a bailar con la indumentaria purépecha, porque no se mira bien que andes bailando cumbias y con la indumentaria. Porque hay estilos, tenemos que bailar, que bailamos sones diferentes, no vamos a zapatear como bailaríamos con las nahuas puestas. Exactamente. Yo recuerdo la gente o las muchachas de allá de Capacuaro. Cuando yo era niño, yo las observaba mucho. Las observaba cómo ellas bailaban. Mira. Y mucha gente de mayor de edad lo baila todavía así. Las que alcanzan a entender esto. Cuando tú bailas y das tus vueltas, que es vuelta a la derecha, vas bailando una vuelta y luego le das la vuelta a la izquierda, ¿verdad? Vas cuidando de que tu pantorrilla con el vestido no vaya alejándose de una cierta distancia. Tienes que ir cuidando y para ir mirando que no se levante mucho, ¿verdad? Y entonces eso te da una clase especial a ti como mujer, que estás bailando y estás respetando a ti mismo como mujer. Porque vamos a ver si que le des toda la vuelta y le des todo el giro fuerte, pues oye, ya no está bien, ¿verdad? Entonces todo eso va contando y todo eso vas viendo, un hombre va viendo en una mujer eso, ¿no? Entonces, oye, qué bonito baila, oye, qué feo baila. Bueno, creo que Vero y yo estamos entre medio. No, por eso, Irene, vamos a poner el rebozo bien ajustadito. Para que no se mueva la nagua de abajo. Sí, nomás para que dé vuelta lo de abajito nomás. Ah, yo ya sé esa técnica, ¿quién la usa? ¿Quién? Oh, no puedo decir, pero ya sé esa técnica. Bueno, fue pasada, es de generación en generación, fue pasada. No, pues muy bonito lo de nosotros. Bueno, y yo quería hacerte una pregunta, ya que estamos aquí hablando de nuestra cultura, la purépecha. ¿Cómo es que el señor Tata Freddy llega a querer empezar otra vez la radio aquí en California? Porque ya les estaba comentando a mis radioescuchas, a nuestros radioescuchas el día de ayer, que tuvimos la oportunidad allá en Oregon, en 2 difusoras diferentes, transmitir how would you say it? Nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra música. Pues mira, a mí me nace porque yo soy músico desde los 8 años de edad. Y yo soy un autodidacta. Yo solo aprendo de todo lo que yo quiero aprender. Fui a la escuela de música por 5 años ahí en Bellas Artes y estuve también tomando cursos ahí con el maestro Irineo Rojas en la universidad, en el departamento de investigación de los purépecha. Gracias a don Irineo Rojas, que me enseñó cómo contar en purépecha y sobre todo cómo más que nada darnos a respetar y realimentarnos nosotros mismos como purépechas. Entonces siempre hablábamos con don Irineo, siempre hablábamos con gente como los que estamos escuchando ahorita, los Dimas. Las pirecuas, los sones, las orquestas siempre fueron mi pasión. Pero ¿cómo les das a entender a otra gente? Porque mucha gente ahorita ya piensa que las pirecuas son la música tecno. No, las pirecuas vienen desde la época de las cuerdas, de las guitarras, de las orquestas. Y a la gente joven tienes que darle a entender lo que vino primero. Y eso fue lo que hicimos en Oregon, en la radio que estuvimos primero. Abrimos, ¿y qué pasó? El resultado fue muy bonito. La gente nos apreciaba porque decía, andamos trabajando y nos levantas la moral y nos dan ganas de trabajar y nos das ese aliento de que existimos los purépechas y que somos purépechas, ¿verdad? Entonces eso creció allá en Portland. Y luego nos invitaron a la ciudad de Woodburn, que allí estuvimos participando en la FMK 95.3 95.3 en Pecún Radio, ¿verdad? Una organización no lucrativa. Y ahí fuimos el número 1 en todos los otros programas que había de Oaxaca, de música de jazz, que política, que todo este rollo. Nosotros, con nuestras intenciones que teníamos de la proyección, teníamos visitas del Departamento de Educación, tuvimos una visita de James Olmos. Tuvimos una visita de James Olmos. Además la gente nos iba a conocer, decían, nos dan permiso de ir a cabina, queremos conocer qué tipo de personas son ustedes que nos están levantando la moral de esta manera.
las pirecuas tan bonitas. Bueno, dejamos un buen ambiente ahí, gracias a la gente de San Jerónimo, a la gente de Santa Fe, a la gente de San Andrés, a la gente de Pichátaro, toda la gente trabajadora de campo allí en Woodburn, Oregon. Así es, sí, ¿te acuerdas? Nos madrugábamos. ¿Te acuerdas cuando salíamos de trabajar los sábados? Que estábamos los weekends nomás, ¿verdad? Los domingos. No, era el sábado de 9 a 11. Por ahí, sí. Entonces cuando íbamos a tocar... Y luego me dieron otro programa del martes, ¿te acuerdas? El martes me dieron otro programa también en la noche. Bueno, creo que fueron 3, ¿right? Porque estabas trabajando en otra. Cuando... What is it? Oh, cuando ya después terminamos porque te dieron un ticket, ¿te acuerdas? Oh, sí. Gente, me dieron ticket por andar speeding. Un día veníamos de tocar y llegamos tarde, so a veces dormíamos 1 hora, media hora y nos teníamos que despertar temprano. De hecho, mi mamá nos llevaba, ¿te acuerdas? Ella nos manejaba, pero ese día no sé por qué no pudo ella llevarnos y tú estabas muy desvelado, so a mí me tocó manejar. Y pues uno siendo de aquí, de California. Y joven y cree que... Y lleno de energía. ¿Le pisaste? Le pisé demasiado. Y no, cuando voy viendo el policía atrás de mí, y no, ¿qué está pasando? Déjame moverme para un lado. No, me estaba siguiendo. Ay, no. Cosas que nos pasan, pero todo por el amor a lo que nos gusta hacer. A la radio, el amor. Y después de allí yo ya me metí a KBOO. KBOO es una radiodifusora a nivel nacional. Ahí me pusieron desde conectar cables, soldar cables, sacar noticieros, técnico en las cabinas. Me gustó mucho allí porque me eduqué bastante entre los americanos, porque allí es una radio tan grande que no te imaginas, que también aquí tiene su sucursal en Los Ángeles, que es el 90.7 FM. Bueno, lo que más me gustó de haber estado en KBOO es que allí encontré yo en la discoteca, en el lugar donde están los discos. Ajá. En la discoteca de ahí del KBOO encontré un departamento de pura música purépecha. Pero música purépecha yo pienso que de los 60s para atrás. Oh, wow. Y ahí los miré, porque a mí me pusieron a limpiar hasta los CDs y cosas que había y que voy viendo aquí, música purépecha de Michoacán. Oh my God, no saben quién vino aquí. Entonces ahora mi propósito es que nos organicemos y vamos a tener que ir y decirles que nos den ese material para nosotros tocarlo aquí, para ver qué es lo que tienen, porque deben de tener muchas cosas muy interesantes. ¿Y de quién es? Es nuestro. Yeah. ¿A quién le va a interesar tocar? A nosotros. A nosotros. Y ellos los tienen. Qué bueno que los tienen ahí guardaditos, porque al ratito vamos a caerles ahí. Excuse me. Be like, excuse me, venimos por unas cosas que nos pertenecen. Claro que sí. Hablando de CDs y de músicos, queremos mandarle un saludo, Vero y yo, al señor Néstor Wakush, que radica en Santa Fe. Por cierto que ya están teniendo fiesta, ¿verdad? Ahorita nos vas a hablar poquito, pero quiero mandarle un saludo, un fuerte abrazo y decirle que muchas gracias por esas flores y que estamos haciendo lo posible y lo mejor que se pueda hacer aquí, rescatando nuestra cultura desde los United States, desde aquí de California. Pero aparte de eso, muchas gracias a la gente que nos está apoyando y que nos bendice y que nos dice que le echemos ganas, thank you very much. Pero sí quería tomarme el tiempo de mandarle saludos y mandarle un fuerte abrazo. Y a ver, esperemos que nos invite el año que entra al Churipo allá y quién sabe, podamos transmitir hasta en vivo. No, pues ustedes las no curantes hacen lo que quieren, pues a lo mejor se van cuando quieren. En el trabajo ya está listo, eso no es problem. Señor Néstor Wakush, usted díganos cuándo y ya estamos. Y a toda la gente que nos quiere invitar a México, a los pueblos, bienvenidos, we'll be there. Pues qué bueno que están haciendo esta labor y gracias a la gente y a las personas que nos dan el apoyo moral, que es el que se necesita ahorita, ¿verdad? El apoyo moral, porque hay una organización que se llama Juchar Winapicua
Y hay que darle acento a esa palabra, Hucharwinapicua. No hay que hacernos dudar dónde está Hucharwinapicua. No, Hucharwinapicua está en la palabra que estamos diciendo. Hucharwinapicua no quiere decir que en nuestras divisiones. Hucharwinapicua quiere decir en nuestra fuerza. Hay que unir nuestras fuerzas. Así es. No hay que dividirlas. No, somos uno, somos puré. Purés. Perdón, no somos. Sí somos puré. No. Oh. Katunashan gan wandashin puré. Hi wandashin kanikwa, kakuranshin sanititu. Sí, hi wandashin sanititu. Que Verónica ya. Verónica. Y Tata Freddy, sanititu, lo que me conviene. Pero poco a poquito van a ir aprendiendo aquí, la gente los va a ir poniendo en su lugar. Creo que es importante que vayamos hablando, no importa que se oiga así, como dirían los turishis. Bueno, yo pienso, fíjate que es un tema bien que dices, cuando hablas español y con inglés, agarras un acento en medio. Yo pienso que si hablas 3 lenguas, como los de Cocucho, ¿te acuerdas allá en Gresham, en Oregon? Ajá. Que no hablaban español. No. Como decía Paco Moreno, no hablaban español, hablaban inglés y puré. And that's it. They do not speak Spanish. No. O mucho menos lo entienden. Yeah. It was weird. Sí. Y entonces este programa tiene una característica especial, el de la Radio Purépecha. Porque aquí se va a permitir hablar en inglés, porque estamos en un país en donde se habla inglés. Y, lógico, es nuestra camiseta, el amor a nuestra camiseta es el purépecha. Así ¿verdad? es. Pero ya la pasión la llevan las pirepas. Nosotros un poquito que le den, o ustedes que le den un puchón, pues ya va a querer decir mucho. Yeah. Escuchemos algo que tenga por ahí nuestra locutora en cabina, técnicos aquí de LA Radio Purépecha. Desde Los Ángeles, California. Y Shu, como dice Nanayola, kulachasine internet timbo nani narkishweratin. O como dice la gente también, ya no decimos Facebook, quiero que sepas. Oh, ¿ya no? No, ya decimos Faceiru. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando vía Faceiru. Un saludo para ustedes y sigan sintonizándonos. No, pues claro que sí. Aquí estamos para servirles. Ihindes pureche kaskuk kurachasune ishu kananin de kish internet bo. Guarera aquí, portungi male non miriculi. Kaki cormale, guera, su portungi male non miriculi. Kaki cormale, guera, su portungi male non miriculi. Magalenita na jupiquarera aqui, portungi male non miriculi. Kaki cormale, guera, su portungi male non miriculi. Kaki cormale, guera, su portungi male non miriculi.
recuerdo chintu pakara jati mangari male kindinya yinsukia Kari retrato wera wera supinde ni separe neki neki wera Kari retrato wera wera supinde ni separe neki neki wera
ake kuchitserte kananirara. Acharya sete no aguantarana pia tukuri chena kaya mendambe chupara penka turi ginde no te cheshingya. Ake kuchitserte kananirara. Acharya sete no aguantarana pia tukuri chena kaya mendambe chupara penka turi ginde no te cheshingya. Para chamberna terkang bersingya karona berna terkang bersingya kawarin sapin turun pastura kunya. Acharya sete no aguantarana pia tukuri chena kaya mendambe chupara penka turi ginde no te cheshingya. Ihindes pureche kaskuk kurachasune ishu kananin de kish internet bo. Bueno, buenas tardes. Espero que les hayan gustado estas pirecuas que acabamos de poner. Bueno, ya regresamos aquí con Tata Freddy en cabina que nos está acompañando el día de hoy. Yo quiero tomarme, antes de que empecemos la libertad, de felicitar a los locutores. Feliz Día de los Locutores, Tata Freddy. Pues gracias. Aunque como nosotras que apenas vamos empezando, que técnicamente no somos locutoras porque no hemos tomado las clases o no estamos registradas en el FCC. Sí, para que tengas una licencia de locución tienes que pasar una licencia que es del FCC y ya después ya puedes usar los micrófonos, pero en este caso pues ahí la llevan y ya pronto pasarán su examen también. Así es, estaremos pendientes, estaremos trabajando muy duro para poder ser parte de... ¿Y sabes cuál es el objetivo principal de un locutor? Es que siempre seas positivo, siempre mandes un mensaje positivo. Lo que se trata cuando tú tienes un micrófono, tú tienes que acompañar, tienes que complacer, tienes que educar. Y todas esas cosas, porque entras a una oficina, entras a un hogar, entras a un taxi, a un tráiler, estás entrando a muchas cosas, entonces tienes que mandarles diferentes mensajes, hacer sentir bien a la gente, porque la gente necesita
¿cómo te diré? Que lo estimules, ¿no? Moralmente. Hay mujeres o hay gente o hay hombres o que no les gusta estar solos en la casa, se sienten con miedo. Entonces cuando están escuchando la radio, ¿qué pasa? Se sienten acompañados, ya se sienten como que están con alguien, imaginariamente. Entonces ese es el papel de nosotros, estar acompañando, estar complaciendo, estar, pues sí, complaciendo, porque tú sabes que la música es pasión, la música es la expresión del alma. Entonces tú escuchas una pirecua te transporta al tiempo del preciso momento que tú escuchaste esa pirecua, empiezas a ver fotografías tu vida en ese momento. Así se regresó, pero la música es la que te lleva hasta ese tiempo. Muy bonito eso de música y el efecto que tiene a uno, a cada persona independiente y diferente, porque una pirecua que a mí me guste no va a ser el mismo efecto como estaba diciendo a Verónica, right? Sí, porque a mí me gusta una pirecua muy bonita que dice tu shepish cajitun shepish menkun zimalan shepish. No, pues los dos huevones. Un saludo para Nanayola por ahí que nos escucha. Así dice la pirecua. Tutur chaquintis, cajitun chaquintis, simalas ni guacuina culinea. ¿No lo has escuchado? Ahorita lo buscamos, pero pues ya tiene tiempo que no lo escucho. Ay, sí. No. Bueno, pues estábamos hablando hace ratito de lo importante de querer rescatar nuestra cultura, y como tú nos mencionaste hace unas semanas, ya existe una aplicación que se puede bajar y que enseña purépecha. Y esto se lo agradecemos a Mundo Purépecha del señor Martín Equigua, que también nos ha hecho el favor de darnos permiso de que es un noticiero en purépecha, Mundo Purépecha. Todo lo que pasa en nuestro ambiente purépecha en Michoacán, él nos ha dado el permiso de que nosotros podamos usar todo lo que de lo que pasa allá en Michoacán, en la región purépecha. Y precisamente esa aplicación ya mucha gente lo ha bajado. Entre los que yo conozco ya traen su aplicación. Por cierto, nosotros ya lo bajamos y Vero lo bajó hace unas semanas, y aquí tenemos a una invitada especial que ya está aprendiendo purépecha por la aplicación. Aquí tenemos a una niña de 5 años y estamos trabajando en esto para que maneje las 3 lenguas. Un saludo para... What's your name? Clarissa Damien. Hi, Clarissa. Nice to have you here. What grade are you in? TK. Cool. And your mom was telling me that you have downloaded the application and you play with it on your tablet? Yes. Okay, can you let us know a little bit of what you learned? I believe you were learning the numbers? Yeah? Is that right? Yes. Okay, so can you demonstrate us in Purépecha the numbers? Do you want to start you down? Ma. Okay. Timan. Okay. Tanim. Okay. Tam. Okay. Yun. Good job. Good job, Clarissa Damien. ¿Ves? Y no sé si ustedes escuchan, pero yo no le escucho muy fuerte el acento, ¿verdad? Se escucha natural, se escucha como perfect. So good job to you. Keep on listening to that app and playing games. Is it fun? Yeah? Yes. Can you tell everybody that it's really fun and that you like it? It's really fun, so you can talk like Purépecha. There you go. Thank you, Yolani. Thank you, Clarissa. And can you please puedes decirles a todos cómo se llama el app? Purépecha. There you go. Thank you, Ben. Estamos mirando que sí es algo que a la niña le gusta y le llama la atención, así que ahí se la pasa, dice su mamá que se la pasa en el teléfono, en la tableta, mirando, y como dice Vero, yo no sabía que había nombre para cuchara también, pero hay para todo. Así es, sí. Ay, ¿cómo se dice? So how do you say cuchara? Ya se me olvidó, pero algo como
Yoshi. Oh, Yoreshi. Yoreshi, ahí está. Hasta Yoreshi. ¿Y sabes cómo eran los Yoreshis de antes? Que se inventaran esos de plástico. El de madera ya existía. Ajá. Pero cuando tú comes mashkuta, que es el pozole, es como de un maguey chiquito, que se parece al enequén. Okay. Cortan esas hojas y las hacen en forma de cuchara. Entonces, así agarras el ajá. So de ahí viene el... ¿Cómo se dice? ¿Yorish? Yoresh. Yoresh. Es cuchara. Yoresh. Ok. Bueno, pues ahí tuvieron algo de Hablemos Purépecha con Clarissa Damien, nuestra invitada especial el día de hoy, que tiene 5 años. So felicidades to you. Thank you very much. Y bueno, pues vamos más con algo de... ¿De qué ponemos? Lo que quieran. Bienvenidos una vez más aquí a su estación, la Radio Purépecha, transmitiendo desde Los Ángeles, California, promoviendo la cultura musical purépecha en todos sus estilos. Nasharwandanga pirinya para ni pakorenari watsnya shani sitsawa para ni pantalon hatsi kunta para gira sapasiari na bionatarinya hasta San Francisco California inyarania que kachkachupiri para niransa mi yuskanchi kagisha Nasharwandanga pirinya para ni pakorenari watsnya shani sitsawa para ni pantalon hatsi kunta para tirar paseari na bionatarinya hasta San Francisco California isñarania que kachkachupirin para niransa mi yuskanchi kagisha No sé si Shakira Tata Guadalupe Aguirana Punya Tempanura Kutia no Sampamo Kutia Materinuniras Kajitu ni Shani Wakano Terpongate Shumejikis Yo ni Bokwangate Ingles Wanda Pungwa No sé si Shakira Tata Guadalupe Aguirana Punya Tempanura Kutia no Sampamo Kutia Materinuniras Kajitu ni Shani Wakano Terpongate Shumejikis Yo ni Bokwangate Ingles Wanda Pungwa Nasharwandanga pirinya para ni pakorenari watsnya shani sitsawa para ni pantalon hatsi kunta
para ir a pasear en avión a Tariña hasta San Francisco, California, Isniarania, que cachupirin para ir a Samiyus Canchi, Kagisha. Nashar Wandanga Pirinia, para ni pa corenari Watsania, Shani se saguape para ni pantalón Hatsikuta. Para ir a pasear en avión a Tariña hasta San Francisco, California, Isniarania, que cachupirin para ir a Samiyus Canchi, Kagisha. No sé si ya tata Guadalupe Aguirana Punya. Tempanura que no zampamos que materingo niras. Cajitu ni se ni guacano te pongas sexu mexikis. Yo ni mo pongas aquí inglés wanda pungua. No sé si ya tata Guadalupe Aguirana Punya. Tempanura que no zampamos que materingo niras. Cajitu ni se ni guacano te pongas sexu mexikis. Yo ni mo pongas aquí inglés wanda pungua. Ihindes pureche kaskuk kurachasune ishu kananin de kish internet bo. ¿Listo? Bueno, sí, Vero ahí anda hablando. Technical difficulties. Discúlpeme, pero buenas tardes a todos. Ya, pues ya estamos a 5:35, Irene. Así es, ya tan rápido la hora y media se nos fue de volada. Bueno, aquí queremos mandarle un saludo a toda la gente que nos está mandando sus saludos vía Facebook. Ya tenemos las pirecuas listas. Un saludo para el señor, para el grupo de los viejitos Erashaman. ¿Did I say it right? ¿Lo dije bien? Un saludo para ustedes y haciéndoles una invitación para el... ¿Qué día va a estar ahí el tamborazo michoacano? ¿En dónde? El domingo. El domingo a las 5 de la tarde, ahí en el festival de... Festival Purépecha Michoacano. Allí en Bell Gardens. Si gustan más información, pueden mandarnos un mensaje vía Facebook y le mandaremos el link de la fiesta o del flyer que tienen ahí en Facebook. Pero por lo pronto prepárense con lápiz y papel porque podemos darles la dirección exacta de donde va a ser el festival, que más o menos va a ser en el Suba Elementary School, que está ubicado en el 662 Loveland Avenue en la ciudad de Bell Gardens, California, 90201. Lo vamos a dar otra vez para que lo vamos a estar dando seguido para que ustedes lo apunten y no se nos pierdan y se vayan a ir a otro lado, se vayan a ir a Tijuana. No, por favor. Así es, no. Ni a las fiestas. Creo que también hay la fiesta de Aguirán, que es este fin de semana. El viernes, mira, estamos ocupados este weekend. Tata Freddy, estamos ocupados el viernes, porque el viernes dice Vero que va a ser lo de las hojas. Sí, va a ser lo tradicional, el corte de hojas, el sábado, que es el 16, y así como dices, si gustan más información sobre la fiesta, pueden mandarnos un mensaje y así. Sí, estamos haciendo la invitación. Vero, ¿ya tienes las nahuas listas? Bueno, esa va a ser mi tarea, me voy a poner a plancharlos porque van a ser 3 chiritacuas que tengo que planchar. Y 3, ¿cuáles dijiste que eran las nahuas blancas que se les dicen? ¿Tachucuas? No, la tachua que viene caramucucata. Ajá, con eso. Caramucucata. There you go. Con eso, Sí, así es, Irene. Pues sí, ya me estoy, voy a buscar, ya he estado pensando más o menos, esta nahua me voy a poner este día, y así, porque van a ser 3 días. Vamos a estar el viernes allá en Los Ángeles en la fiesta patronal de San Mateo, el sábado también, y el domingo vamos a ir al festival Purépecha. Que ahí estaremos para todos los que tengan oportunidad, desde un tiempo, se la van a pasar a gusto, se la van a pasar bien, y ahí estarán las no curandis y el señor Tata Freddy firmando autógrafos. Ay, por favor. 2827 Wynwood Lane,
espacio número 4, Los Ángeles, California 90023, entre la 8 Street y la Murrieta. Que hubo. Ahí va a ser el viernes, sábado y domingo con la gente de la comunidad de Ahuiran. Ahí vamos a ver diferentes chiristacuas, diferentes estilos de bailar. Muy bonito va a estar, me imagino, porque los purépechas, pura pasión, pura música. Así es. Bueno, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está mandando saludos vía Facebook. Para Francisco y Lisbeth, que dice Sabina, saludos hasta la gente de Sabina y Comachuén, Michoacán. ¿Qué hubo? Así es. También para Juana Hernández, dice saludos. Para Camerino Lorenzo, para María Vargas, que dice saludos desde Salinas, California. Quiero mandar un saludo a toda la familia que están aquí en los Estados Unidos. Saludo para nosotros. Y pide una pirecua de Kenda. Para nuestra amiga Eloísa Tomás, un saludo. Para Norma Bautista, que dice saludos para Tata Freddy y para sus papás y hermanos. Para los músicos de los Haces del Tamborazo, que nos mandan saludos. Osito Morales. La reina de las nahuas michoacanas nos manda saludos desde Lexington, Carolina del Norte. Y pide una pirecua también. Un saludo muy especial para los que trabajan... no entiendo esto. Para Javier Amado, para Lupita M. González, feliz día del locutor, nos dice. Y para Osito Morales, que nos está pidiendo que de dónde es la radio. Es de todo el mundo. No, la radio está ubicada en Los Ángeles, California. Es donde está el mejor clima, fíjate. Sí. No hay otro mejor clima que California. Even aunque haga calor y haya smog. Haya smog. Ya me corrigió el padre Saúl, no digas haya. Haya smog. There you go. Yeah, because mira, si quieres ir a las montañas, aquí están. A 1 hora y media. Big Bear. Si quieres ir a la playa, te vas a Newport. 1 hora. Huntington Beach. Si te quieres ir al desierto, 1 hora. A la 1 hora. Si te quieres ir a donde, a los Sand Dunes o a donde quieras. Si te quieres salir del país, a Tijuana, 2 horas y media. No, 1 hora y media. Hey. Sí, así como manejas tú, así llegas. Yo me hago 1 hora y media también. Sí, tienes razón. 1 hora y media. Ya, 1 hora y media. Ya he ido, en este mes he ido 2 veces. ¿Y no me has invitado? No, porque la migra se pone de allá para acá. Ay, no. Bueno, tenemos algo de what? Creo que es la banda o es grupo Arrasando de Zapoco, Male Chabelita. A ver, aquí va. Quiero Fuera de tiempo, fuera, sin engach, no te acá.
kishupa karashindia Arin esquina en tipo Weramba karashi Esta es la última molestia, mañana llaman acá, San Coma Pariña. Uchit minzitach kishupa karashindia, Arin esquina en tipo, Weramba karashi. Pero hay una esperancita cambiantar insan. Arin esquina en Kimbo, Weramba karashi. Radio Purépecha, Los Ángeles, California Web. Ulacha Cine, Manda Villeke, Internetivo. Bueno, pues ahí tuvieron un popurrí de pirocas, espero que les haya gustado. Tata Freddy quería mandar unos saludos. Oye, me agarras en curva.
avísame desde ayer. No, ya sabía. Ok, pues mira, me están escribiendo desde Dallas, Texas. Oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a nuestra aventura? Cuando fuimos a dónde a recoger a New Orleans. Fuimos a New Orleans. ¿Cómo se dice en inglés? Nueva Orleans en español. Ajá, Nueva Orleans, New Orleans. Cuando íbamos pasando en Dallas te dije, Ireri, por favor contáctame aquí a los mariachis. No, contigo. Ya me dijo, íbamos en camino, íbamos pasando por Texas. Creo que íbamos apenas entrando, ¿verdad? Y de repente dice, chequéame en el teléfono, a ver, contáctame con unos mariachis, quiero una tocada hoy. Dice, a ver si hay algo por ahí rapidito. Ya estoy yo buscando algo. Y digo, aquí tengo que andan buscando a alguien para hoy en tal fecha. Mira, chequea, vamos a andar por ahí. Sí, ok. Dame el teléfono, ok. Aquí estoy dispuesta. Ok, cáigale para acá. Y mi papá se puso a tocar. ¿Y sabes lo que hice yo? Okay. Estábamos casi enfrente del Six Flags de Dallas, ¿right? Sí. ¿Te fuiste a Six Flags? Bueno, al parqueadero nomás. Y sí, esa vez me acuerdo que pasamos ahí por Dallas, Texas, y toqué, ¿cuántos? 4 horas. Fueron más. Más de como 6 horas. Llevé mi traje de charro y mi trompeta. Y ahí comimos gratis, pisteamos gratis y una feriecita. Y seguimos nuestro camino hacia Nueva Orleans. Ajá, yo me fui de shopping, conocí por ahí un ratito y ya luego fui a recogerlo. Oye, y a toda la gente que yo le comento que hablamos de New Orleans, le digo, ¿sabes qué? La verdad, a mí no me gustó. No. Apenas había pasado lo de Hurricane Katrina, lo del huracán, y me daba miedo porque una cosa es que mires en la tele o así, que mires cómo está New Orleans, pero se siente la vibra, se siente lo no sé, y pasábamos como por un tipo highway, como un freeway, pero el agua estaba a nivel, era un puentezote, ¿te acuerdas? Y negro el agua. Negra el agua. Y luego allá creo que no se llaman lavanderías o washing rooms. ¿Cómo se llama, Tata Freddy? Washatería. Le dije a Irene, mira lo que dice, y era una washatería. Una lavandería ni en español ni en inglés. Washatería. Washatería. Y luego fuimos a comer junk food, no vamos a decir la marca del restaurante. Pero qué miedo, ¿verdad? Con ganas ordenamos y we're like, oh, gracias. Así, sentíamos que nos iba todavía pagando por la comida y sentía que nos estaban regalando la comida. Pero ¿sabes por qué se sentía esa vibra? Porque había muchos cementerios también. Yeah, a lot. Donde quiera que caminabas, cementerios. Creo que esa ciudad, el 80% es cementerios. Ya. Wow. Vámonos de aquí. Ya, qué asustan. Vámonos. Creo que ni duramos 1 hora, ¿verdad? Nomás entramos y vámonos. In and out. Y ya nos venimos. Pero muy bonito bajando de donde, como entrando para Barstow, cuando empezó a nevar. Ya empezó a nevar y hay unas montañas muy bonitas. It was nice. Bueno, pues sabes que Ireri, quiero mandar un saludo para Alma Delia Elías. También quiero mandar para Gloria Elías, que nos escuchan allá en el área de Gresham, en Oregon. Un saludo para Gloria, para Alma también, que nos escucha ella allá en Paracho. También. ¿Sabes qué? También quiero mandar una señora que, ay, pobrecita, se trabaja muy duro. A ella se dedica a hacer nahuas. Taxitacuas es la que viste a toda la gente de Oregon y parte de Estados Unidos. Que a mí también, por cierto. Y a ti también te viste. Ella se llama Berta Elías. Sí, un saludo para ella. Tenemos el gusto de conocerla. Y es una señora, como tú dices, muy trabajadora, pero aparte de eso, una señora muy humilde. Y no tiene tiempo de andar promocionando su producto, ¿verdad? No. Se dedica a lo que es. Yeah, she's awesome. Un saludo para ella, que hace muy bonitas damas y los hace rápido. Creo que ella no duerme. Una vez, una vez le llevamos para una fiesta de San Juditas que mi mamá y yo teníamos, que íbamos a ir, y yo me espero siempre hasta el último momento para hacer todo. Y ese día le dije, Mom, no hemos hecho nada. Y yo apenas estaba usando ese como see-through. No sé si has mirado unos morados que tengo, un see-through que tiene como florecitas, pero es muy difícil de doblarlos porque dicen que se pegan o no se doblan bien al momento. Me imagino de cuál te Entonces le dice a mi mamá,
no sé si puedo alcanzarlo. And we're like, por favor, haga lo posible, me quiero vestir bien para ese día. Y sí, creo que usé 2 metros, pero sí alcanzó. Se estiró. Se estiró. Ok, y mandamos saludos para Santiago Sebastián, Oscar Sebastián, que están pidiendo su pirecua preferida. También para la familia Sebastián García, que nos escuchan allá en el pueblo de Comachuen. Comachuen, sí, un bonito pueblo de veras. Me gusta cuando dicen así, Comachuen. Sí, porque se oye elegante, ¿no? Se escucha elegante. O como la gente de Capacuaro. Capacuaro. I like that. Se escucha, suena bonito. Sí. Bueno, también un saludo para Epimenio Bautista. Dice, saludos para ustedes, amigas, y para toda la gente de Urapicho. Por favor, con una pirecua, Rayito del Sol y Mujer Alegre, por favor, y gracias. También un saludo para la señora Concepción Ramos, que nos escucha, para su esposo y para todas sus hijas y su hijo que radican ahí en Portland y que radican aquí en California. Un saludo y un fuerte abrazo para ustedes. Para el señor Porfirio Mercado también un saludo para usted, para su familia. Y para toda la gente de Salinas, para toda la gente que trabaja en la agricultura, para toda la gente del norte Carolina, sur Carolina, de Florida, Kentucky, Tennessee, Missouri, Chicago, ya dije New York, no. Florida. Sur, North Carolina. Ajá. Para la gente que nos escucha desde Michoacán, Morelia, Guanajuato, allá en Durango, en Zacatecas, Tijuana, para Roberto Ruiz. Creo que un saludo para ellos, para toda la gente de Tanaco también que nos escuchan allá en Tijuana, en Ensenada. Creo que poco a poquito nos siguen, los radioescuchas nos dicen de dónde vienen. Y Oye, así. Para Cristóbal Felipe también, que nos escucha allá en Morelia. Oh, un saludo para él, que ya casi se recibe, ¿verdad? Sí, y ¿sabes qué? También me encargó un instrumento. Dice, quiero que me ayude a conseguir un instrumento, instrumento más sensual que existe para la orquesta sinfónica que voy a participar. Wow. ¿Y cuál crees que es el más sensual instrumento? ¿El violín? El corno francés. Oh. ¿Sabes por qué, Vero? No, y no sé qué es ese. Se llama, en inglés se llama el French horn. Oh, se escucha. Tiene un ruido muy sensual. French horn. Es French como horn. Casi le pone. No. Esa es la cosa. Es un instrumento. Se toca con la mano izquierda. Ajá. Y con la mano izquierda tiene que salir un sonido. So you have to put your hand in there. Y while you blow. Wow. So, luego te enseño una foto. Pero sí, es muy bonito y muy difícil sacar el sonido, sí, ¿verdad? Sí, muy difícil. También queremos mandar un saludo para Alfredo Quinto, que nos escucha en Santa Paula. Oh, sí, un saludo, un fuerte abrazo también. Y para su esposa y para sus hijos también. Un saludo para ellos. Para Nicolás Ramírez, que nos escucha en Tijuana, California. Yes, un saludo para él. Creo que ya tiene hijos. Yo creo que sí. I hope. Para la familia que nos escucha también en Los Ángeles, para la familia Ramos. Sí, un saludo para ellos. Radican allá en Los Ángeles, en el clima mejor out of everybody. Y para nuestros fieles seguidores, que es Israel, Felipe Zavala. Oh, sí, allá en Phoenix, Arizona, ¿verdad? Claro. Ya lo conocemos. Un saludo para todos los que nos escuchan, para Eloísa, para el Moro, para el Lobito Solitario, para el señor Odilon Tuxpan, para... ¿Cómo se llama? Cometa. Para Cometa. Miguel Rodríguez. Para Miguel Rodríguez, para el señor Martín Ramos, para Martín Gabriel. ¿Y sabes qué? Quiero yo mandar un saludo para Cuauhtémoc Silva, de la banda Universo de San Ángel Sonomucapio. Oh, San Ángel. Ajá, y también para el compadre Guadalupe Madrigal, de la banda Perla, también de San Juan. ¿Y para quién más? Para Oscar Jacinto, de la banda Láser también. Hey, vamos a ver si ya está a dieta o todavía sigue igual de cachetón. Creo que a veces, pero tú me comprenderás que a veces es de genetics, de los cachetitos así hinchados, ¿ah? Oh, eso sí. So, puede que estés,
en un fit form, que estés bien, pero de cachetitos siempre están ahí. Somos de cachetitos gorditos. Saludos también para Roberto Ruiz, de También. Tijuana. Claro que sí. Bueno, nos vamos con esta pirecua de rayos ¿Kenda? de... ¿No? No, es Kenda. Ahorita voy a buscar los otros. Ok. Me dormí. Ok, bueno, nos vamos a ir con algo de Kenda que nos estuvieron pidiendo hace ratito. Ya son las 6:04. Sigan sintonizándonos el día de hoy. Feliz Yaguan mis hamashaka Puchit ami which kutun Kurah kumhi tusang wera Pujan ire tanyan sparinsa Ka ake mayaguan ake mapuret ake maeros ake machpir ake mamari egalin kindeneron tak ake maeche engan kitare shikya Isuenis kamashaka Kuchet amigo janingumi No himbukan shani suis hancha Anje kore piringanis isue suka Barakat suchete hermanito echa Hatsi kware aksan ambe tireni Kayes kuraks mitata kuira pilin Escanses kason kuninta Kuchar iretan himbois Yaguan mis hamashaka Kuchit ami which is kotinche Kurah kunhi tusangwera Kucharire tamyan sparinsa Ka ake mayaguan ake mapulet ake maeros ake machpir ake mamarikwa engari hindeneron tak ake maeche engan kitare shekya Shuksun uğraşına sapura minya Tırtık sabiçi mano erangwera Shuksun uğraşına kucha sapure Tırtık sabiçi mano erangwerashka Malesita visitacionari Aşu manga kituno erangwera Shuksun uğraşına sapure minya Tırtık sabiçi mano erangwera Shuksun uğraşına kucha sapure
Esa pichuma no era cuerasca, malecita visitacional, y manganjito no era cuera. Shani se saçır kemalenen eşki. No más espectero kurşun kongu. Shani se saçır kemalenen eşki. No más espectero kurşun kongu. Kahiguro que ya no me no miri. Kuri malecita visitación. Ijinde pureche kaskuk kurachasune ishu kananin de kir internet himbo.
con esta pirecua va directamente para toda la gente de Texas, Ayangore nega kojet male kana minduria pisari sumborki de ligune male kwandiri ni shasha zanari pawa bawa nega wara surpreme kukinya pisari nyaka iswatanya nani shamara ya kujet malesita mizita kana ayangore daga kujet male kana minduria pisari sur porque de ninguna male cuandiri ni chanzana lipawa Bawana kawara surpreme kukinya pensari nyaka iswandanya nani shamara kimaya kujet malesita mizita kana Asambero weras kehi Ekene que tot nesanare temaran is por el escama gala Caballo torcando cotenes cara muchas semanas kupis mirate ni se cuando squaricho Autobús
Inglés, el Radio Purépecha, Los Ángeles, California Web. Kulacha Sine Manda Internetivo. Claro que sí. Bueno, ahí tuvieron algo de que tuvimos autobús con los prisioneros de Capacuar. Bueno, y un saludo para toda la gente que nos está mandando saludos vía Facebook, para Vargas Baltasar, que pide el de Saluquita de los 7 machos. Claro que sí. Saludo para todas las saluquitas de Comachuen. Bueno, también un saludo para JJ Gabriel, que nos está escuchando. Un saludo para ti, para Oscar García. Do you want to go ahead with the saludos? Sí, Reri, quería mandar este saludo. Esta pirecua fue para Juan Alejo Hernández, que nos está escuchando desde, no voy a ver. Let me see. No, me lo mandó hace ratito ya. ¿Es de Birmingham? No, es algo otro, pero es de Sur Carolina. Pero un saludo para ustedes y para la familia Hernández, que radica allí en Sur Carolina. Okay, cool. Bueno, yo creo que nos vamos con otra pirecua, algo de Male Severiana. Sí, esto es con los Chávez de Santa Cruz, Tanaco. Va para Vargas Baltasar, que pidió Saluquita de Con los 7 machos. ¡Súbanle! Como es que más a lo que te
Iskusanam kia tumbicha ningún yawana lurasa. Iskusanam kishuesa. Iskusanam kishuesa tumbicha ningún. No mawatsu ningún compromiso katiskia. No mawari tingu wanda katiskia. Iskusanam kia tumbicha ningún yawana lurasa. Uchatiem ni tamastia. Uchara morichas kamakuristia. Mis ilusiones pasaron, mis amores también ya se acabaron. Iskusanam kia tumbicha ningún yawana lurasa. Iskusanam kishuesa. Iskusanam kishuesa tumbicha ningún. No mawatsu ningún compromiso katiskia. No mawari tingu wanda katiskia. Iskusanam kia tumbicha ningún yawana lurasa. Uchatiem ni tamastia. Uchara morichas kamakuristia. Mis ilusiones pasaron, mis amores también ya se acabaron. Iskusanam kia tumbicha ningún yawana lurasa. Shanice Sasha Kamale Veronica para luchar con un camacha con saña. De canita peri no mega wipiri kimba que macole canice Sasha skia. Shanice Sasha Kamale Veronica para luchar con un camacha con saña. De canita peri no mega wipiri kimba que macole canice Sasha skia. Sashi, diction yamale, no me medico yo tuki. Ega kimba peri no me ga wipiri kimba katuko ya kanisa sashi skia. Ega kimba peri no me ga wipiri kimba katuko ya kanisa sashi skia. Shanice Sasha Kamale Veronica para luchar con un camacha con saña. Ega ni paperi no me ga wipiri kimba que macole kanisa sashi skia. Shanice Sasha Kamale Veronica para luchar con un camacha con saña. Ega ni paperi no me ga wipiri kimba que macole kanisa sashi skia. Veronica Shanchkar se sashi, diction yamale, no me medico yo tuki. Ega kimba peri no me ga wipiri kimba katuko ya kanisa sashi skia. Ega kimba peri no me ga wipiri kimba katuko ya kanisa sashi skia.
Ekani papiri no menga wipiri kimba kumakore kanisa sashishke Chanisa sashike male Veronica para lucha koronga macha kunsanya Ekani papiri no menga wipiri kimba kumakore kanisa sashishke Veronica shashkar se sashi Ikshini amale no me medico yo tunge Eka kimba piri no menga wipiri kimba kartukore kanisa sashishke Eka kimba piri no menga wipiri kimba kartukore kanisa sashishke Bueno, ahí tuvieron algo de los extraños de Capacuaro, Male Verónica. ¿Qué alcancé a escuchar lo último que decía? Que si estuvieras aquí conmigo no estuviera poniéndome alegre. Algo así, creo que sí. Oh, qué bonita pirecua. Bueno, aquí Ireri me regaña y me dice que por qué me pongo esas canciones. Le digo, déjame por favor que es hoy... que se las dedican, por eso las ponen. Ay, no es cierto. Bueno, pues quiero mandar unos saludos para Juana Hernández que nos está escuchando desde Sur Carolina. Un saludo para la familia Hernández, claro que sí. Para Héctor Barcel también que nos está sintonizando. Un fuerte saludo para ustedes. También un saludo para el señor Juan Ramón que manda saludos, un fuerte abrazo y un saludo cordial para usted y su familia de parte de las No Curandis. También saludos para Carlos, creo que estábamos mirando. Sí, también saludos para Efraín Silva, para la familia Silva Alonso que radican en Morristown, Tennessee, para la familia Ramos Alonso también que radican también en Tennessee. Un saludo para ustedes. También quiero mandar un saludo para la familia Silva Alonso que radican en Salinas, California. Y espero que mañana estaremos en el programa o no. Yo creo que no, creo que estará Tata Freddy aquí poniendo sus pirecuas favoritas. Entonces tienen cita con nosotras el viernes de 4 a 7 p.m. Pacífico. Sí, pero ahorita no nos hemos puesto de acuerdo cómo le vamos a hacer en eso de el horario, porque vamos a andar allá en... Oh, sí, en la fiesta vamos a andar allá muy alegres bailando el Toro Pinto. Yeah, so I don't know cómo vamos. Just estén pendientes para que miren dónde vamos a andar, si vamos a estar live, si vamos a andar aquí en cabina. Aún no sabemos, pero estén pendientes para el viernes. La señora Eloísa Tomás también nos dijo que ella va a transmitir live porque van a hacer fiesta patronal también allá en Salinas. Oh, mira, pues un saludo, Eloísa. Estaremos también pendientes de tus videos y pues ahí si gustan también pueden hacerlos link o share them ahí a nuestro Facebook con Verónica Damián y ahí estaremos pendientes mirando. Por favor, ya no digas Facebook. Faceiru. Así. Bueno, nos vamos con esta pirecua. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está sintonizando. Sigan escuchando LA Radio Purépecha y están aquí con las No Curandis. Así es, Sireri. Bueno, sigan escuchando. Kayaminda me miri kurian lucer wanda kwechania kaperunitunga wi parisa
Mata kwejanya kaperunitunga wipari sanderu simbesarisi. Kaperunitunga wipari sanderu simbesarisi. Kaperunitunga wipari sanderu simbesarisi. Nandikan kwanatyok menderia. Tata Dios hueco, que tata Dios hueco, shushkata shepiranza guas menderia. Shankana Gustab Kishu. Pero sari cartas, con estampilla de entrega inmediata, Candexon es Juan de. 15
LA Radio Purépecha, Los Ángeles, California Web. Ulacha Sine Manda de Chepe, Internet Hingo. Ay, Cecilia, la canción de... Bueno, pues ahí tuvieron algo de los rayos. ¿De quién? Sí, de Angawan, right? Ya. Yeah. Bueno, queremos mandar unos saludos para Francisco Santiago. Está cumpliendo años su cuñada. Le manda saludos a su cuñada Rosaura Estrada. Bueno, más que nada, feliz cumpleaños. Te deseamos que cumplas muchos años más. Bendiciones para ti, para tu familia, y claro que sí, ahí están los saludos de parte de tu cuñado Francisco Santiago, y un saludo para la familia Santiago, que creo que radican en Tennessee, se me hace que sí. Ok, cool. Un tan saludo también para Berta Ramos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está sintonizando, que nos escuchó hoy en un programa, creo que fue muy educativo en un sentido y muy informativo también. Un saludo para ustedes y un fuerte abrazo. Ya se aproximan los últimos minutos para que se dé por servido LA Radio Purépecha. I can't talk, me lastima. Bueno, pues también saludos para Eustacio Álvarez, que manda saludos, y saludos desde Sur Carolina. Un saludo para Eustacio Álvarez. Pues muchas gracias a todos por habernos sintonizado hoy miércoles, que ya se está acabando la semana. Ya vamos a empezar ya nos aproximamos fin de semana. Ya huele baile. Ya huele. ¿Ya tienes los zapatos listos? Sí, claro que sí. Los guaraches. Los zapatillas, unos tacones así, mira. Ok. No, te voy a tomar fotos, o más te vale que uses zapatillas. Yo dije guaraches porque yo uso guaraches. A mí no me gusta andar bailando y que ahí se me quede el tacón. Se me va a quebrar el tacón para un lado. Yeah, so, radios escuchas, gente bonita, ustedes escucharon a Vero que dijo que va a usar tacones. Repito, va a usar tacones. Yo usaré unos guarachitos bonitos, tradicionales que he traído de allá de México. Por cierto, en Zamora, ¿verdad? Yeah, en Zamora tienen bonitos, really nice ones. Bueno, pues muchísimas gracias, y pues aquí los vamos a dejar ya con unas lindas pirecuas que los han solicitado, y pues muchísimas gracias, que sigan pasando su día agradable, ahí tomando el aire fresco, que ya está fresco. Ya descansando de un día de trabajo. Un saludo para los que no trabajaron como yo. I didn't work today. Yay. Ya, un saludo para ustedes. Y también acuérdense que tienen cita mañana de 4 a 7 con Tata Freddy, que aquí estará presente con las no curandis no estarán aquí, está con Nanandendishkiri. Un saludo también para todos los locutores, que al final del día creo que estamos sobre la misma meta. Un saludo para todos los colegas por ahí que hoy es su día. Congratulations, felicidades para todos. Y nos vamos con esta última pirecua ya para terminar hoy. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y sigan escuchando LA Purépecha con las No Curandis.
Sirinoraku Kayas koro kawisi, kayas koro werasi Imoka